Hola, soy Adrián Blanco, profesor de Economía Internacional en ICADE Comillas, y me gustaría en este vídeo hablaros de la importancia de la inversión extranjera directa, así como de sus principales características en la economía actual. Los países se relacionan a través de distintas variables: el comercio, la ayuda oficial al desarrollo, las remesas, las transacciones en inversión de cartera o los préstamos internacionales. Entre estas variables, la inversión extranjera directa juega un papel fundamental. Pese a que muchas veces su análisis queda sometido a otros análisis más centrados en el comercio, a la hora de explicar las relaciones internacionales entre países, la inversión extranjera resulta crítica. Resulta crítica también en países de renta media y de renta baja para explicar el desarrollo económico, y resulta también importante en los países de renta alta la recepción de este tipo de inversión. Por ejemplo, en la economía española, 1,5 millones de personas están directamente empleadas por compañías de origen extranjero y, por ejemplo, un 50% de las exportaciones españolas proceden de compañías extranjeras que previamente se han establecido en nuestro país para operar desde aquí y desde aquí exportar productos al resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con la inversión extranjera directa y sus tendencias a nivel internacional? ¿Se están incrementando los flujos, están disminuyendo o se están manteniendo constantes? Si vamos a los datos, tenemos dos tendencias contrapuestas. Como podemos ver en el gráfico, en términos de volumen sí que ha habido una contracción en los últimos años en la inversión extranjera directa en el mundo, partiendo de un máximo del periodo 2013-2017, donde se alcanzó 1,5 billones de dólares al año. Sin embargo, en el quinquenio posterior, de 2018 a 2022, se experimentó una contracción. No obstante, si lo que atendemos es no al volumen, sino al número de operaciones, lo que vemos es que se han mantenido a buen ritmo y en un crecimiento prácticamente constante desde entonces. Es decir, lo que está ocurriendo es que tenemos menor número de grandes operaciones, como por ejemplo la compra del banco turco Garanti por el BBVA, que ocurrió en 2010 y tuvo un volumen de 8.000 millones de dólares, y lo que tenemos es un mayor número de operaciones de tamaño más pequeño, como por ejemplo operaciones greenfield o de inversión nueva, como las de la empresa sueca IKEA en sus plantas de almacenamiento y venta y distribución de todo el mundo, o por ejemplo las operaciones de inversión extranjera que pueden estar realizando compañías tecnológicas españolas, como el caso de Cabify y su expansión en América Latina, o el caso de Globo y su expansión en el África subsahariana. Pero ¿cuáles son las tendencias que están reconfigurando la inversión extranjera directa en el mundo en nuestros días y que posiblemente lo vayan a seguir haciendo a medio y largo plazo? En primer lugar, tenemos lo que llamamos reshoring y nearshoring. Con la pandemia del COVID-19 se evidenció que aquellas compañías que tenían largas cadenas de producción lejos de sus fronteras eran particularmente vulnerables a procesos de disrupción de dichas cadenas de valor. Por eso, numerosas compañías optaron por la vuelta hacia sus países de origen, dando lugar al reshoring, o a países cercanos a sus países de origen, dando lugar al nearshoring. Hoy sabemos que esto ya es una realidad y que está ocurriendo. Por ejemplo, respecto del reshoring, más de 1 millón de puestos manufactureros han regresado a Estados Unidos procedentes de países asiáticos y, por ejemplo, en el nearshoring sabemos ya que el 10% de la inversión extranjera directa que recibe países como México proceden de nearshoring. En segundo lugar, tenemos la tecnología y la digitalización, que es fundamental y particularmente relevante. Por ejemplo, lo que tenemos hoy en día es que las compañías ya no invierten tanto en el exterior en los sectores manufactureros buscando un diferencial y una ventaja en costes, sino que lo hacen buscando fundamentalmente capacidades. Por poner un ejemplo, 3 de los 5 mayores proyectos de inversión transfronterizos en el año pasado fueron inversiones en plantas de microchips y de microprocesadores como la de la estadounidense Intel en Taiwán. Además, las grandes compañías tecnológicas también son protagonistas de este proceso. Aquí en España hemos tenido recientemente la inversión de Google en un centro de ciberseguridad en Málaga, o la anterior de Meta, Facebook, para un centro de fake news en la ciudad de Barcelona.
Todas estas compañías tecnológicas más grandes y también cientos de startups están protagonizando hoy por hoy unos procesos de dinámica de inversión en el exterior que anteriormente no eran tan relevantes y que hoy por hoy pues están reconfigurando también la inversión extranjera directa en el mundo. En tercer lugar, tenemos todo lo relacionado con la sostenibilidad. Esto es fundamental. En el último año hemos visto un auténtico boom de inversiones en infraestructuras verdes, en agua y saneamiento, en salud o en educación. Un interés particular merece las inversiones en energías verdes que apoyen esa descarbonización y transición energética. Un dato sorprendente es que, por ejemplo, el 97% de las inversiones extranjeras anunciadas el año pasado en Egipto tienen que ver con el hidrógeno verde. También algo que va, desde luego, a actuar como impulsor de inversiones en sostenibilidad es el desarrollo de los mercados de capitales en finanzas sostenibles, particularmente en bonos y en fondos. Esto va a permitir tomar el ahorro mundial y invertirlo en este tipo de proyectos que ayuden a contribuir con esa Agenda 2030 en lo que tiene que ver con descarbonización. En cuarto lugar, tenemos los ámbitos regulatorios y lo que tiene que ver con la geopolítica. Ambos también son una fuerza que está ayudando a contribuir a reconfigurar los flujos de inversión extranjera directa en el mundo. Por ejemplo, en el ámbito regulatorio lo que tenemos es también dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, los países han elevado sus barreras a la inversión extranjera directa, particularmente con equity caps o también estableciendo prohibiciones directas a invertir en ciertos sectores, dando un poco marcha atrás de todo el aperturismo que se había arrastrado desde la firma de los tratados de Bretton Woods y las décadas sucesivas en el siglo pasado. Esto es algo que está ocurriendo y que está ocurriendo tanto en países avanzados como en países en desarrollo. Sin embargo, por otro lado, la vuelta a la política industrial que hemos visto en los últimos años está generando una serie de incentivos fiscales y subvenciones que están siendo, desde luego, muy importantes a la hora de arrastrar proyectos de inversión productiva a países tales como Estados Unidos o la Unión Europea. Estados Unidos, por ejemplo, tiene la Inflation Reduction Act o la CHIPS Act y la Unión Europea, por ejemplo, diversas ayudas ligadas a los planes de recuperación post-COVID, pero también hay países como Sudáfrica, como Japón o como México que tienen importantes planes industriales y que están, gracias a esos planes, pues siendo un motor de atracción de inversión extranjera directa nueva, ¿no? Y por último, en el ámbito geopolítico es importante destacar que, tal y como nos señalan los últimos trabajos que estamos viendo del Banco Mundial, dentro de la matriz de decisión de la inversión extranjera para los empresarios en las principales compañías del mundo, cada vez tiene más peso la geopolítica y los países y las empresas están más dispuestos a poner por delante las inversiones en aquellos destinos en los cuales hay una afinidad política entre países, incluso por encima de generar beneficios o expandir exitosamente la compañía.